bueno, ya lo mencioné hace un minuto, pero en agosto celebro 2 aniversarios. Uno, celebro el día que entregué mi vida a Cristo. Yo me bauticé en agosto. No sé si me bauticé por la creencia fuerte del Señor y la bendición de Él, o porque hacía mucho calor. No, no es cierto. Fue por la convicción. Y celebro ese aniversario de que le entregué mi vida al Señor, y celebro el aniversario de haber llegado a esta congregación. Yo creo que un mes después llegaron los Pecero, ¿verdad? Y también los Velázquez. ¿No se trajeron mutuamente? No. ¿Aquí se conocieron? ¿Ya se caen bien? ¿O todavía están en eso? Celebro el aniversario de que llegué a la hermosa iglesia de Bamel hace 15 años. En todos estos años he visto un patrón, es el que te voy a compartir hoy. Un patrón que es interesante porque es el patrón del desarrollo en la vida de los creyentes. Quiero que lo exploremos, quiero que identifiques dónde te encuentras en este desarrollo del discípulo, y pues vamos a hacerlo a través de la vida del apóstol Pedro. Simón, eso haremos. Vamos a analizar la vida de Pedro. Primer fase, y es la que le llamo el nacimiento o la niñez. Aún recuerdo la razón principal por la que yo fui a la iglesia. La primera vez que fui a la iglesia, te voy a confesar por qué fue. Fue porque yo conocí a mi esposa allá en la preparatoria. Y ella era cristiana, yo pertenecía a otra fe, a la iglesia católica. Entonces cuando la conocí, me gustó, dije, está bonita. Ella acababa de regresar de Honduras, entonces hablaba, hombre. Y yo decía, qué bonito acento, qué bonito, qué pajo, hombre. Y yo decía, wow, habla como un ángel, ¿verdad? Y entonces me llamó mucho la atención eso de ella y otras cosas, ¿no? Pero el asunto es que cuando la vi, me gustó, le dije, ¿te gustaría ser mi novia? Y me dijo, si no eres para el Señor, no eres para mí. Y dije, oh, ¿cuál Señor? Porque yo no sabía de qué estaba hablando, el de las nieves, el de los tacos, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor me estás diciendo? El Señor Dios del cielo todopoderoso, Alfa y Omega, el que hizo los cielos y la tierra. Dije, oh, ok. O sea, ¿quieres que vaya a la iglesia? Perfecto, de mil amores. Y empecé a ir a la iglesia. Para mí fue fascinante escuchar cosas que jamás había escuchado, historias que nunca me había imaginado. Que es que el hijo pródigo que se fue y que comió con chancho, y decía, wow, nunca había escuchado eso. Descubrir tantas cosas nuevas me emocionó. Pasó el tiempo y un día que Paulina, mi esposa, no estaba, decidí bautizarme. Porque dije, no quiero que aquí la gente me ande diciendo que me bautizo para que me vea ella, o que me bautizo para que... No, me bautizo porque creo lo que estoy haciendo y considero que Jesucristo es mi Señor y que Él es mi Salvador y que Él me puede dar la redención. Y por eso me bauticé. Y entonces, pero no estaba Paulina. Además, no quería que pensaran que quería ganarme el favor del pastor, porque el pastor era el papá de Paulina. Entonces, por eso me bauticé. Y aquí estoy, 20 y tantos años después, agradecido por mi redención y mi salvación. Ahora, el apóstol Pedro experimentó un llamado muy único. Resulta que su hermano Andrés se encontró y se hizo discípulo de Jesús primero, antes que Pedro, y fue corriendo y le dijo a Pedro, Pedro, encontramos al Mesías. Pedro sabía de lo que estaba hablando, porque en la cultura judía siempre se hablaba del Mesías, aquel que iba a regresar, que iba a restablecer el orden, a sacar el poder romano y a establecer a Israel como una nación poderosa. Pedro le impactó, pero no respondió. Fue hasta que un día Pedro estaba trabajando. ¿Saben alguien de qué trabajaba Pedro? Pescador. Resulta que Pedro estaba trabajando de pescador. Había dos lanchitas. Una le pertenecía a Pedro, otra no sabemos a quién. Jesús va, se acerca, se sube a la barca de Pedro y le dice, Pedro, mueve la barca para allá porque voy a predicarle a la gente. Y Pedro le dijo al Señor, Simón. Bueno, Simón se llamaba Pedro, ¿verdad? Pedro se llamaba Simón. Le dijo, Simón, Señor. Le mueve la barca, Jesús comienza a predicar. Pedro estaba decepcionado porque había estado cosiendo las redes, no habían pescado nada, no habían sacado nada del mar. Entonces estaba decepcionado, estaba desanimado. Jesús le dice, mira, ve más adentro y tira la red otra vez. Pedro le dice, no, Señor, si estuvimos toda la noche, ¿cómo va a ser eso posible? Pero si tú me lo dices, yo lo voy a hacer, dijo Pedro. Va, sacan la red, es que no podían, ni siquiera podían sacarla. No podían levantarla. Quedó Pedro fascinado, cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y entonces Jesús le dijo, levántate, ahora serás pescador de hombres. Dice que dejaron las redes, los peces, o sea, la pesca más grande que habían tenido, la dejó atrás y siguió a Jesús. Ese fue el llamado, esa fue la conversión del apóstol Pedro. ¿Recuerdas cuando fuiste llamado? ¿Recuerdas esos primeros días cuando empezabas a estudiar la Biblia y te emocionabas? Y luego ya te empezaste a aprender Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¡Ay, me los sé los 5! Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¡Wow! Y te sabes los libros de la Biblia y sabes cosas y te emocionas, quieres saber más.
Durante la fase de primer amor sigues con facilidad. Tienes curiosidad, quieres saber más de Jesús. Invitas a otros en esa primera fase. ¡Hey! ¿Qué hizo Andrés? Vamos a ver al Mesías. Acompáñame a la iglesia, se pone bueno. Vamos, y se siente la comunión. Eso fue lo que hizo Andrés. Lo vemos claramente. Invitas a otros a conocer lo que tú encontraste y además identificas el origen. Lo que hizo Pedro fue postrarse y reconocer una gran verdad. Jesús es el Hijo de Dios. A veces se dicen, es que Pedro reconoció que Jesús era el Cristo cuando estaban allá en Filipos, capítulo 16 de Mateo. Pero no es así. Aquí en su misma conversión, él reconoció. Yo creo que el primer paso para que tú tengas una vida cristiana, el primero, es reconocer que Jesucristo es el Mesías. Reconocer que Jesús es el Señor. Y si tú aún no lo has hecho, yo te quiero invitar en el nombre del Señor que comiences hoy. Si aún no has reconocido, es que soy pecador, número 1. Número 2, Cristo es el Mesías, Cristo es el Señor. Bueno, es la primera etapa. Pero hay otra etapa, y es esta etapa de la adolescencia. ¿Cuántos aquí han tenido hijos adolescentes? ¿Cuántos alguna vez han querido? Ninguno. No, sí, ¿verdad? Es que de verdad los adolescentes, yo no sé por qué Dios creó los adolescentes y los mosquitos. De verdad. Uno dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Cuál es? Y los adolescentes en ocasiones definitivamente te lo digo. Viene la segunda fase, que es la de la adolescencia. Pedro pasó por la adolescencia en su vida espiritual. En la segunda etapa ocurre un fenómeno muy interesante. El creyente quiere hacer más por Dios. Ya no solamente venir y escuchar el mensaje, ya no solamente venir y cantar con las alabanzas, sino dice, necesito hacer algo más. El creyente quiere hacer más por Dios, quiere hacer más por la iglesia, quiere hacer más por el reino, así que asiste a la clase de los lunes, va a la reunión de oración de los martes, a la clase bíblica de los miércoles, al desayuno para mujeres, aunque es hombre, pero va para servir las mesas, y luego va a los domingos a la clase, al servicio, a la confraternidad y al servicio por la tarde. Todo esto mientras escucha su música cristiana en sus audífonos. Cree, como muchos adolescentes, que se tiene que comer el mundo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo ves esa expresión? ¿Este lado? No, este lado. ¿Alguien se acuerda de la expresión? Se quiere comer el mundo a bocanadas. A bocanadas. O sea, a comerse el mundo. No hay límites, piensa, porque está en la adolescencia, porque piensa que si pone límites en su vida activa, ministerial, si pone límites, es ir en contra de Dios. Dios quiere que estés activo, Dios quiere que estés ocupado en las cosas de Dios, y haz aquí, haz allá, y haz allá. Cárgale el piano a Brian, ahora tráelo y conecta, afínale el piano, pero es que no se afina. No importa, por Dios, hazlo. Y es una etapa muy activa. No hay límites porque piensa que va en contra de Dios. Y el problema, dejo aquí, hago un paréntesis, es que muchos pastores y líderes aprovechan ese sentir y es por eso que solicitan ofrendas, diezmos, donaciones en cada una de estas reuniones. Pero esa es otra historia. Y si tú eres pastor y estás viendo, shame on you por hacer eso. Nuestro buen amigo, Pedro, por ejemplo, da muestras de su adolescencia cristiana. Cuando por ejemplo, vio a Jesús caminar sobre las aguas, ¿qué dijo? Ay, por favor, yo también quiero caminar. Y como era un adolescente, es decir, no una persona madura espiritual, ¿qué fue lo que ocurrió? Empezó a caminar y se empezó a hundir. Es decir, un hombre impulsivo. Generalmente nuestra adolescencia está marcada por ser impulsivos, por hacer las cosas que se nos ocurren. Oye, pero ¿por qué le aventaste una piedra allá al otro lado del vidrio? Pues nomás, no sé por qué. Yo me acuerdo en una ocasión en la secundaria haber aventado un tubo para ver cuánto tardaba en caer. Y abajo había salones de clases. Exacto. Yo también, eso dijo la directora también. Y por eso me castigaron. O sea, pero a ver cuánto tarda el tubo. Ese tipo de cosas. Pedro, por ejemplo, ¿qué más hizo nuestro impulsivo Pedro? Pidió tener la facultad de caminar sobre las aguas. Por supuesto, su inmadurez no se lo permitió y comenzó a hundirse. Entonces Jesús, el adulto de la casa, tuvo que venir a su rescate. Otra instancia es la osadía que tuvo Pedro, definitivamente, de acercarse al Señor y cuando Jesús estaba diciendo, voy a morir, voy a ir a Jerusalén, me van a matar, me van a crucificar, voy a morir por la humanidad. Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, no andes diciendo esas cosas, hombre, no andes diciendo esas cosas. Y fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Es que impulsivo, insolente. Hay cristianos adolescentes que son aquellos que piensan que ya porque se saben Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ya tienen que llevarle la contraria a todo el mundo.
Ya tienen que enseñarles a otros porque ya se saben Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Piensan que ya tienen la iluminación, que ya son eruditos del texto, que pueden enseñar a sus maestros también. Pedro fue un adolescente muy activo. Sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, a Elías y al Señor. Quiero hacer algo. A ver, ¿qué hacemos? En lugar de sentarse a disfrutar la presencia divina, la presencia de Dios, quería estar activo. Es la adolescencia. La adolescencia. En una ocasión, cuando Jesús fue arrestado, en esa ocasión, ¿quién crees que le cortó la oreja a un soldado? ¿Quién crees? Es el impulsivo adolescente Pedro. Rapidito, en primera, ¿por qué andaba armado? Si Jesús predicaba paz. ¿Por qué traía un cuchillo? ¿Por qué traía una espada? ¿Por qué traía un machete? Para empezar, le cortó la oreja. ¿Quién crees que hizo? Te prometo que nunca te voy a negar, aunque estos mugrosos te nieguen. Así lo dijo. Aunque estos te nieguen, yo nunca te negaré. Impulsivo. Prometes rápidamente. Hay gente que son rápidos para prometer. Rápidos. Por impulso. ¿Y quién crees que fue el primero que lo negó a Jesús? Pedro. 3 veces. La tercera fase es muy interesante. Me pregunto hasta ahorita, ¿en cuál fase te encuentras tú? ¿Eres una persona que acaba de empezar su caminar cristiano? ¿O eres una persona que está en esa adolescencia donde tienes que estar activo, ser impulsivo, que piensas que ya sabes muchas cosas? Hay una tercera fase y es el adulto joven. Aquí tenemos muchos adultos jóvenes, bastantes adultos jóvenes. En esta fase ocurren 2 tipos de adultos jóvenes, 2 tipos. Como en el desarrollo humano, hay jóvenes que toman la vida muy en serio. Aquí, jóvenes que toman la vida en serio. ¿Sí? Están muy serios, están serios, perdón. Hay otros que toman las cosas a la ligera. Los primeros, los que toman las cosas en serio, en la vida cristiana desarrollan un profundo interés por la doctrina, por el conocimiento teórico, conocimiento de lo divino, de la Biblia. Y en ocasiones ese interés supera el deseo por experimentar la gracia de Dios y el amor. Entonces la persona se vuelve legalista, se estanca en su crecimiento espiritual y emocional. Se estanca porque se encuentra el texto. Todo le ofende, todo. ¿Por qué traes esa falda? ¿Te pareces a Reinalda? ¿Cuál Reinalda? La de la minifalda. Reinalda. Y pues, ¿y por qué te peinas así? Pues es que así, papá. Mira, no, así no. Oye, pero la Biblia dice que no te debes de peinar así. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, todo ese tipo de cosas. No te tengo que dar ejemplos porque tú sabes tus propios ejemplos. Ese interés supera el deseo de la gracia de Dios. Esta persona se vuelve legalista, todo lo ofende, quiere siempre discutir sobre las cosas de la Biblia. ¿A los cuántos años se murió Enoc? Ay, a los 100 creo. ¿Estás mal? ¿Se lo llevó Dios? Ok. Todo quiere estar discutiendo. Ataca a otros con versículos bíblicos. A estos yo les llamo pastor machete. Pastor machete, de verdad. Todo es versículo bíblico. Y es, bueno, hasta me frustro. Este tipo de cristiano pierde el interés por la evangelización y enfatiza la descatolización de las personas. Te lo voy a volver a decir. Su función, su llamado de esta persona no es a evangelizar, a llevar Cristo, a llevar las buenas nuevas. No, es a descatolizar a individuos. Eso es idolatría. Y eso que no está bien. Y yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en mi adultez temprana, en mi carrera ministerial, en mi vida ministerial o en mi vida espiritual. Yo me acuerdo vivíamos en Toluca y hubo una campaña evangelística y yo me regresé súper contento porque le demostré a una señora con la Biblia que no se le debe de llamar padre a nadie. Porque entonces a su sacerdote le dice padre. Y la señora, pues obviamente la señora, no, pues no sé, señor. Bueno, joven, ¿verdad? Estaba jovencito. No, pues no sé. Ahí está, pues. Ahí la vemos. Y regresé contento a reportar. Estaban gente reportando. No, yo bauticé 2 personas y no, pues que yo dejé callado a una señora. Yo dejé callado a una señora porque... Y dices, ¿en serio? ¡Wow! Qué tristeza. Le encanta confrontar, le encanta debatir y considera que solo él o ella son los que piensan como él o como ella, son los únicos que van a ir al cielo. Los únicos. ¿Qué crees? Pedro pasó por esta misma etapa.
esta etapa legalista. Por ejemplo, no quería ir a predicarle a Cornelio. Cornelio era un centurión. Dijo, cuando Dios le llamó, le dijo, mira, por favor, si puedes ir a predicarle a Cornelio. No, es que yo no, nunca he comido nada inmundo, yo no entro en casa de pelados. Y yo la verdad es que no, y no quería, por ser racista. Centurión era gentil, Pedro era judío. En otra ocasión, Pedro mostró su inmadurez al alejarse de los creyentes gentiles. Primero estaba comiendo con ellos en Antioquía. Y, ay, a ver, déjame probar aquí. No, pues sí. Y, oh, esta comida está rica, comida mediterránea, qué deliciosa. Y comiendo y todo. Pero cuando llegaron unos judíos, como él, digo, ay, no, ni los conozco. Ni los conozco. ¿Alguna vez te han negado así? ¿Alguna persona te ha pasado algo así? Bueno, es interesante porque Pedro lo hizo. Quería guardar las apariencias, pero Pablo lo confrontó. Pablo lo confrontó. En media comida, dijo, oye Pedro, no seas hipócrita. Wow. Pedro y Pablo siendo confrontados, o Pablo confrontando a Pedro. Gracias a Pedro, gracias a Dios, Pedro no se estancó en esa etapa, sino que salió de ella y avanzó a su madurez. El otro tipo de cristiano es el que sabe la palabra, o sea, en esta etapa de adulta temprana, es el que sabe la palabra, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero que también da vida. Cuando lee la Biblia, la lee para aplicarla a sí mismo, no para aplicarla a otros. ¿Me sigues o no? Cuando leas la Biblia, léela con la intención de qué es lo que me está diciendo a mí. No a ver qué le está diciendo a Chayito, no a ver qué le está diciendo a Eva, no a ver qué le está diciendo a nadie más, a ti que te está diciendo. Y entiende que no puedes saberlo todo. No puedo saberlo todo, tengo que entender. Este cristiano sabe que Dios es padre de justos y de injustos y no anda ahí apuntando el dedo. Mira, es que este es de la comunidad de Leonor, de la comunidad de ABC, y que este es de la comunidad de no sé qué, y que este es de la... ¿A ti qué? ¿A ti qué? Este cristiano entiende que fue rescatado y limpiado por él, pero al mismo tiempo todavía tiene luchas internas. No es perfecto. El mito de que una vez que llego a Cristo, me convierto, me bautizo, ahora le salieron alitas. Pues ni que se haya tomado un Red Bull. No hay manera. Solamente con Red Bull te salen alitas. Ay, qué chiste tan panzón, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es, este cristiano sabe que Dios es padre de justos, se preocupa por la vida espiritual de él y de otros, es mentor de otros jóvenes. En otras palabras, quiere agradar a Dios. La cuarta etapa, y finalizamos. A esta etapa le llamo la crisis existencial. Es el primer encuentro como cristiano con el dolor, con la pérdida, con el sufrimiento, con la decepción. Primer encuentro. En la crisis existencial es común cuestionar la existencia, la bondad y la justicia de Dios. Bueno, a ver, cuando yo me hice cristiano, yo pensé que ya no iba a tener pruebas. ¿Qué pasó? Me estás fallando. ¿Cierto? ¿Por qué estoy enfermo si soy cristiano y leo mi Biblia y doy mis ofrendas y visito a los enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué no aquel que es malo, que es malvado y que persigue? ¿Por qué no le das la enfermedad a él? La decepción. De repente te encuentras con algún cristiano y no actúa de acuerdo a tus estándares. En esa iglesia todos son hipócritas. Y así le hacen todos. Como si estuvieran haciendo el YMCA. No sé por qué. Todos son hipócritas. Y creo que es una crisis existencial. Estás cuestionando la santidad de Dios, se cuestiona la santidad de los líderes y de la iglesia, se pone en duda la veracidad de la Escritura. Eso ya no creo en la Biblia. ¿Y por qué? Porque los cristianos son hipócritas. Y ya no creo en la Biblia porque dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero tuve una pérdida. Crisis existencial. Aquí es donde muchos cristianos se desaniman y abandonan la fe. Es aquí, en esta etapa. Los pudieron haber sido creyentes por 5 años o por 20. Pero en la crisis existencial, su reacción es donde se define de acuerdo a su fe. Pedro atravesó por una crisis existencial. Cuando Jesús fue crucificado, imagínate el remordimiento del pobre Pedro. Imagínate el remordimiento. Yo cuando leo la Biblia, ya lo saben algunos de ustedes, cuando leo la Biblia lo leo cada personaje con diferentes acentos. Y yo de verdad creo que Pedro tiene un acento mexicano. De verdad, creo que Pedro tiene acento mexicano porque, o sea, cuando por ejemplo le habrán preguntado, ¿y tú andabas con el nazareno ese? No, hombre, no. ¿Qué pasó? No, primera vez. Además, porque dice la Biblia que después de que lo negó 3 veces cantó. ¿Qué es lo que tenemos en la casa de los mexicanos?
Todo el tiempo, gallinas, gallos, todo ese tipo de cosas, cantó un gallo. Pero me imagino el remordimiento que este hombre debió haber estado pasando, porque era un hombre muy emocional. Imagínate el decir constantemente, es que lo negué y yo le prometí que no lo iba a negar. Él me dijo que me daría las llaves del reino y yo, en lugar de recibir las llaves, lo que hice fue negar. Imagínate el remordimiento. Después, imagínate el duelo que sufrió a causa de la separación de su amigo. Mataron a su amigo. Esa crisis existencial fue enfatizada por el factor de que Jesús prometió que iba a resucitar, que Jesús dijo que era el Mesías. Entonces esa crisis existencial, oye, pero si dijo que era el Mesías y que era el Hijo de Dios, ¿por qué murió? ¿Me sigues o no? Entonces la crisis existencial causada por el dolor de perder su amigo, la crisis existencial causada por su remordimiento y la crisis existencial causada por la separación. Al punto que dijo, ¿sabes qué? Se fue a Capernaum. Ni siquiera se quedó en Jerusalén, se fue a Capernaum, regresó y dijo, estaban sentados, estaban todos tristes. Dije, ¿sabe qué? Me voy a ir a pescar. Pedro, su duelo, lo llevó a abandonar el ministerio y regresar a lo que estaba haciendo antes. Déjame te hago una pregunta, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez en tu vida cristiana quisiste dejarlo ya todo? ¿Alguna vez alguien en la iglesia te decepcionó porque no actuó de acuerdo a tus estándares y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado de esa gente. ¿Alguna vez has pasado por periodos de desánimo, tristeza, luto, soledad, que te impiden creer en lo que antes creías? A Pedro le ha pasado, a Pedro le pasó, a mí también. Y estoy seguro y convencido que también a ti te ha pasado. Pero después de que Jesús resucitó, ¿qué fue lo primero? Una de las primeras cosas que Jesús hizo fue ir a buscar a su amigo. Lo fue a buscar. ¿Y sabes a dónde lo fue a buscar? Lo fue a buscar a donde él estaba trabajando, donde regresó. En su miseria, imagínate, en la soledad y en el silencio de la pesca. Pedro, en su mente bombardeándose con pensamientos negativos, Jesús en la orilla dice, ¡hey, vénganse a comer! Y ya Jesús resucitado, ya Jesús había preparado el fuego. Viene y tiene un pez, el Señor asándose, y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, ¿cómo no? Es clarín, corneta, Señor. No, pero en verdad, Pedro, ¿me amas? Pues cómo no, Señor, te llevo aquí adentrito. La tercera vez, igual. Fíjate lo hermoso, porque Jesús le brinda a Pedro perdón, el mismo que te puede brindar a ti. Le quita ese dolor, ese resentimiento por haberlo negado y le llama amigo. Hay una reconciliación increíble en ese momento y en todo esto hubo comida. Es una cosa maravillosa. El mismo fenómeno ocurrió porque no habían pescado nada. Pedro y sus amigos no habían pescado nada en toda la noche. Entonces Jesús les dice, ¿qué es lo que les diría el Señor? Si no pescaron toda la noche, ¿cuál es la solución de Jesús? La solución de Jesús es, tiren la red para el otro lado. En ocasiones nuestros fallos en la vida, nuestros errores, nuestras caídas, la única solución es, hey, tira la red para el otro lado. No trates de inventar la rueda. Pero es interesante, le hace eso y otra vez, una pesca milagrosa. Jesús utilizó el mismo método cuando llamó a Pedro, que cuando lo volvió a rescatar. Cuando lo llamó por primera vez, como cuando lo llamó por segunda vez. El mismo milagro. Y es interesante porque eso ocurre. Y finalizo, este es mi final. La madurez espiritual. Esa frase conocida como, a esta fase yo la llamo, ya vengo de donde espantan. Es decir, lograste salir de la crisis existencial. La venciste. Gloria a Dios. Si tú estás aquí habiendo salido de una crisis existencial, te felicito en el nombre del Señor y te doy un fuerte aplauso, la verdad. Porque no es fácil. Tenemos estas sillas vacías, tenemos allá sillas vacías. Y es incontable la cantidad de historias de personas que se quedaron en la crisis existencial. Pero tú lo lograste y has salido de ella. Esta quinta fase le llamo madurez espiritual. Es la frase, ya te lo mencioné, es la fase donde podemos decir, como dijo Job, después de superar la prueba y después de que el Señor se le revelara. Él dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. En esta etapa se comprende que lo más importante es el amor. Las prioridades cambian completamente. Ya no es, ahora sí todos conocerán la verdad porque yo soy el mensajero de justicia.
y todos sabrán la verdad a través de mí. No, ya cambian las prioridades. ¿Sabes? Antes de enseñarle a esta persona acerca del amor, lo voy a amar. Voy a tener actos de servicio, actos de amor. En esta etapa, en la madurez espiritual, se revela el carácter de la persona. Deja de estar pensando en convertir a los demás, pero en convertirse a sí mismo. Se concentra en ayudar a los demás. Pedro se recuperó de su adolescencia, de su insensatez y de su legalismo. El apóstol Pablo lo vio también y le llamó columna y baluarte de la iglesia, columna de la iglesia en Jerusalén. La Biblia tiene 2 libros en el Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición dice que cuando Pedro iba a morir lo crucificaron, y cuando lo iban a poner, Pedro dijo: oigan, nada más un favorcito, si pueden, crucifíquenme pero boca abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Es tradición, no está en la Biblia, pero es interesante, ¿no es cierto? En la madurez espiritual encuentras autoconocimiento, te logras conocer, no necesitas del halago de nadie para hacerte sentir bien, porque sabes quién eres. En la madurez no demandas atención o cuidados, sino que estás listo para brindar atención y cuidados a otros. En la madurez espiritual, la religión no es primero, la relación con Dios es primero. La relación con Dios es primero. En la madurez no hay necesidad de que te digan qué hacer. A ver, hermanos, por favor, hagan esto y esto otro. ¿Y quién es el que dice? El pastor es el que dice y el que da las órdenes. No, en la madurez espiritual no hay necesidad de que nadie te mande nada. En la madurez no hay necesidad de que te den el alimento espiritual en la boca. Por el contrario, tú estás alimentando a otros y buscando tu crecimiento. La inmadurez, por el otro lado, es evidente. Y no vamos a entrar en ello, pero voy a terminar leyendo un texto y diciéndote algo que pasó muy interesante hace algunos meses, que me hizo pensar: ¿sabes qué? A lo mejor estás entrando en tu madurez espiritual. A lo mejor, tal vez. Pasó esto. Estaba yo en el hospital y fui a visitar a un paciente. El paciente estaba en la cama, estaba acostado, estaba como pensando, no sé qué estaba haciendo. Y después de conversar con él, me dice: es que yo quiero acercarme más a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Entonces ahí es donde le pregunto: bueno, ¿y usted qué fe es? ¿De qué religión? ¿De qué iglesia? ¿A dónde pertenece? No, dice: yo soy católico. Bueno, ¿y por qué no reza el rosario? Dice: bueno, es que la verdad no sé rezar el rosario. ¿No sabe rezar el rosario? No. Entonces me acordé yo de todos esos días que me llevaba mi abuelita a las 5 de la mañana, domingos a las 5 de la mañana, a rezar el rosario. Y como en ocasiones en la casa de mi abuelita se rezaba el rosario y teníamos que estar hincados como por 45 minutos. Pero todo por una coca, porque al final me daban una coca para mí solo, medio litro, en el nombre del Señor. Y me acordé de todos esos años. Dije: aquí está este hombre que quiere conectar con su fe, con su Dios. Y aquí está este ministro de las iglesias de Cristo que sabe perfectamente cómo rezar el rosario, de memoria. Este hombre tiene una necesidad espiritual. Yo soy ministro de la iglesia y en mi pasado, mi trayectoria ministerial, me han enseñado: enséñales la verdad, enséñales la Biblia, en la Biblia no está el rosario. Así que le dije lo correcto: si no sabes rezar el rosario, pues yo te enseño. El hombre dijo: pero ¿usted es católico? No, pero te puedo enseñar a rezar el rosario. Tú eres católico. Y aquí el importante en este cuarto no soy yo, eres tú. Oh, wow. No, esa emoción de ese hombre fue increíble. Así que me fui corriendo a la oficina de la capellanía, traje 2 rosarios, le dije: aquí está el suyo. Y ahí está el ministro de la iglesia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Santa María, Madre de Dios. ¿Ya lo aprendió? Sí, no, ya quedó. Perfecto. Hice mi trabajo. Contarte esta historia lo tuve que pensar 2 veces, porque puedes llegar a una confusión y decir: oh, pero pues ¿qué? Si nosotros no rezamos el rosario. Claro, nosotros no rezamos el rosario, porque esa no es nuestra fe ni nuestra tradición, pero la es de ese hombre. Y mi obligación como cristiano es respetar su set, su conjunto de creencias, respetarlo en donde se encuentra, en donde está, y no tratar de imponer mis creencias o mis trayectorias. ¿Estamos? Entonces, creo que en ocasiones en nuestra madurez debemos de reflexionar: oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy tratando de imponer o estoy tratando de amar? Cuando amamos, nos ponemos al nivel de las otras personas. Cuando amamos, respetamos los límites de nuestra propia vida. Finalizo diciendo: el apóstol Pedro diciendo: por lo tanto, estas palabras escritas por el apóstol Pedro,
ya en su madurez. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés bien recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación, la madurez. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor.